Estructura socioeconómica de México, clase 3, modelo de desarrollo compartido de 1970 a 1982 con inflación, segundo parcial. En los años 70 el gobierno tenía que decidir, como parte de la política económica, mantener el control y la participación en las actividades económicas o liberalizar la economía. En el ámbito internacional, el comercio mundial se había expandido y la tendencia de los países era apostar por construir economías abiertas, aun cuando se reconocía el papel regulador del Estado como promotor del desarrollo. A continuación te presentaremos algunas estadísticas. Los objetivos eran lograr el crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso e incrementar la creación de empleos, mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la participación del Estado en la producción de bienes y servicios y aumentar el gasto público. Los supuestos era la intervención del Estado por baja de tasas en el crecimiento de la economía, la continuidad con el modelo anterior, salvo en la política fiscal y monetaria, y la relevancia de los recursos de la venta del petróleo como fuente de financiamiento de la inversión pública. Algunas de las características fue la capacidad del Estado para concluir la economía cuestionada. Otra característica fue el gasto público bajo el crecimiento económico por inversión en infraestructura económica y social, la expansión económica con recursos de la venta del petróleo. También se amplió la base de recaudación fiscal y por último el déficit fiscal también fue financiado por una deuda externa. Los resultados fue una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6.3%. La tasa promedio de inflación fue del 25.4%. Para 1971 fue de un 5% y de 98.8% para 1982. En promedio fue del 24.4%. El empleo creció 4.2% a una tasa menor de crecimiento de la PEA, que fue del 5.1%. Es decir, los salarios mínimos disminuyeron en 0.6% anual y el poder adquisitivo se deterioró. En 1982, la deuda externa era de $58.874.2 millones. Dos devaluaciones en 1976 y en 1982. En la primera se devalúa el peso en 59% y en 1982 en el 121.6%. Desequilibraron las estructuras, el déficit externo, fiscal de deuda y la disminución del ahorro interno e ineficiencia de la planta productiva. El propósito de que el eje de inversión nacional lo ejerciera el sector público era con los ingresos de la explotación y producción de los yacimientos petroleros, que se financiara la inversión de infraestructura productiva, la creación de plantas productoras de bienes de capital y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real. Se optó por modelos de compartido, que era una política económica de corte populista, caracterizado por una participación subsidiaria del Estado para suplir o fortalecer la inversión privada. El nivel de inversión del gobierno se mantuvo con un gasto público deficitario, que fue del 2.5% del Producto Interno Bruto en 1971 y del 14.1% en 1981. La deuda pasó de $6 millones en 1971 a $20.000 millones al final del sexenio. Si bien es cierto, el gasto público es un motor importante del crecimiento en nuestro país, estuvo vinculado al crecimiento de la deuda interna y externa, así como los recursos derivados de la extracción y exportación del petróleo. El descubrimiento en 1970 de yacimientos de petróleo permitió financiar una parte importante del gasto público, que se orientó a la creación de la infraestructura productiva, generación de empresas productoras de bienes de capital. Por otro lado, la distribución del ingreso desigual permaneció casi intacta. La situación de la economía mexicana durante el periodo no permitió que ésta creciera más rápido para generar más empleos y un incremento en el nivel de vida de la población a través del Producto Interno Bruto por habitante. Para 1973 se da una aceleración en el crecimiento de la economía y se crean instituciones como el Infonavit para el financiamiento de la vivienda y otros fideicomisos
que incluían fondos para el rescate de empresas. En un periodo de 6 años, el país enfrentó 3 devaluaciones del peso mexicano. En 1976, después de 22 años, se devaluó a 12.50 a 20.50 por dólar. En febrero de 1982 pasó de 20.50 a 38 pesos. La última devaluación ocurrió en septiembre de 1982, cuando se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar, una cifra histórica que afectó seriamente las condiciones de vida de la población. En ese año, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativa. Su crecimiento fue de apenas el menos 0.5%. La inflación creció de manera acelerada al pasar el 5% en 1971 a 98.8% en 1982. En el periodo de 1970 a 1975, con una inflación promedio superior a la de Estados Unidos y con el peso sobrevaluado, se estimulaban las importaciones y resultaban menos ventajosas las exportaciones mexicanas. Esta situación pronto se reflejó en una balanza comercial poco favorable para nuestro país. La caída de los salarios en 0.6% promedio anual se vio reflejado en una disminución del poder adquisitivo. El saldo de la deuda pública con el exterior ascendió en ese año a 58.874.2 millones de dólares. Al desplomarse la captación de divisas procedentes del petróleo, inmediatamente se hicieron evidencias desequilibradas estructurales de la economía junto con el déficit externo, el fiscal, la reducción de ahorro interno, el excesivo endeudamiento externo e interno y la acumulación de rasgos productivos. En conjunto, estos elementos condujeron a una caída de la actividad económica y a la reducción del ingreso per cápita. Este desequilibrio provocó la devaluación, impactando negativamente sobre la deuda externa y repercutiendo a la confianza de los agentes económicos. Estas fueron las bases de fugaz de capital. El fin del ciclo de expansión económica apoyado en el que el petróleo puso de manifiesto el agotamiento del modelo que se vio agudizando por la presencia de fenómenos de índole externo, con desajustes macroeconómicos a niveles que nunca antes vistos en el país, que llevó a revisar la estrategia macroeconómica. A continuación, es evidente que la crisis de 1976 representó la primera gran manifestación de los problemas estructurales e institucionales de la estructura productiva de la economía mexicana y de las contradicciones mismas del patrón del crecimiento seguido desde la década de los 40. A continuación, observa el siguiente cuadro y determina cómo fue la evolución del periodo económico. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.